Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Capítulo número 7, leído por Evelyn Castro. La propiedad del señor Bennet consistía casi enteramente en una hacienda de 2000 libras al año, la cual, desafortunadamente para sus hijas, estaba destinada por falta de herederos varones a un pariente lejano, y la fortuna de la madre, aunque abundante para su posición, difícilmente podía suplir a la de su marido. Su padre había sido abogado en Meryton y le había dejado 4000 libras. La señora Bennet tenía una hermana casada con un tal señor Phillips, que había sido empleado de su padre y le había sucedido en los negocios, y un hermano en Londres que ocupaba un respetable lugar en el comercio. El pueblo de Longbourn estaba solo a 1 milla de Meryton, distancia muy conveniente para las señoritas, que normalmente tenían la tentación de ir por allí 3 o 4 veces a la semana para visitar a su tía y de paso detenerse en una sombrerería que había cerca de su casa. Las que más frecuentaban Meryton eran las 2 menores, Catherine y Lydia, que solían estar más ociosas que sus hermanas, y cuando no se les ofrecía nada mejor, decidían que un paseíto a la ciudad era necesario para pasar bien la mañana y así tener conversación para la tarde, porque, aunque las noticias no solían abundar en el campo, su tía siempre tenía algo que contar. De momento estaban bien provistas de chismes y de alegría ante la reciente llegada de un regimiento militar que iba a quedarse todo el invierno y tenía en Meryton su cuartel general. Ahora las visitas a la señora Phillips proporcionaban una información de lo más interesante. Cada día añadían más a lo que ya sabían acerca de los nombres y las familias de los oficiales. El lugar donde se alojaban ya no era un secreto y pronto empezaron a conocer a los oficiales en persona. El señor Phillips los conocía a todos, lo que constituía para sus sobrinas una fuente de satisfacción insospechada. No hablaba de otra cosa que no fuera de oficiales. La gran fortuna del señor Bingley, de la que tanto le gustaba hablar a su madre, ya no valía la pena comparada con el uniforme de un alférez. Después de oír una mañana el entusiasmo con el que sus hijas hablaban del tema, el señor Bennet observó fríamente: «Por todo lo que puedo sacar en limpio de vuestra manera de hablar, debéis de ser las muchachas más tontas de todo el país». Ya había tenido mis sospechas algunas veces, pero ahora estoy convencido. Catherine se quedó desconcertada y no contestó. Lydia, con absoluta indiferencia, siguió expresando su admiración por el capitán Carter, y dijo que esperaba verle aquel mismo día, pues a la mañana siguiente se marchaba a Londres. «Me deja pasmada, querido», dijo la señora Bennet, «lo dispuesto que siempre estás a creer que tus hijas son tontas. Si yo despreciase a alguien, sería a las hijas de los demás, no a las mías. Si mis hijas son tontas, lo menos que puedo hacer es reconocerlo». «Sí, pero ya ves, resulta que son muy listas». «Presumo que ese es el único punto en el que no estamos de acuerdo. Siempre deseé coincidir contigo en todo, pero en esto difiero, porque nuestras 2 hijas menores son tontas de remate. Mi querido señor Bennet, no esperarás que estas niñas tengan tanto sentido como sus padres. Cuando tengan nuestra edad, apostaría a que piensan en oficiales tanto como nosotros. Me acuerdo de una época en la que me gustó mucho un casaca roja, y la verdad es que todavía lo llevo en mi corazón. Y si un joven coronel de 5 o 6000 libras anuales quisiera a una de mis hijas, no le diría que no. Encontré muy bien al coronel Forster la otra noche en casa de Sir William. «Mamá», dijo Lydia, «la tía dice que el coronel Forster y el capitán Carter ya no van tanto a casa de los Watson como antes.
Ahora los ve mucho en la biblioteca de Clark. La señora Bennet no pudo contestar al ser interrumpida por la entrada de un lacayo que traía una nota para la señorita Bennet. Venía de Netherfield y el criado esperaba respuesta. Los ojos de la señora Bennet brillaban de alegría y estaba impaciente porque su hija acabase de leer. Bien, Jane, ¿de quién es? ¿De qué se trata? ¿Qué dice? Date prisa y dinos. Date prisa, cariño. Es de la señorita Bingley, dijo Jane, y entonces leyó en voz alta. Mi querida amiga, si tienes compasión de nosotras, ven a cenar hoy con Luisa y conmigo. Si no, estaremos en peligro de odiarnos la una a la otra el resto de nuestras vidas, porque dos mujeres juntas todo el día no pueden acabar sin pelearse. Ven tan pronto como te sea posible, después de recibir esta nota. Mi hermano y los otros señores cenarán con los oficiales. Saludos, Caroline Blinge. Con los oficiales, exclamó Lidia. Qué raro que la tía no nos haya dicho. Cenar fuera, dijo la señora Bennet. Qué mala suerte. ¿Puedo llevar el carruaje?, preguntó Jane. No, querida, es mejor que vayas a caballo, porque parece que va a llover y así tendrás que quedarte a pasar la noche. Sería un buen plan, dijo Elizabeth, si estuvieras segura de que no se van a ofrecer para traerla a casa. Oh, los señores llevarán el landau del señor Bingley a Meryton, y los Horse no tienen caballos propios. Preferiría ir en el carruaje. Pero, querida, tu padre no puede prestarte los caballos, me consta. Se necesitan en la granja. ¿No es así, señor Bennet? Se necesitan más en la granja de lo que yo puedo ofrecerlos. Si puedes ofrecerlos hoy, dijo Elizabeth, los deseos de mi madre se verán cumplidos. Al final animó al padre para que admitiese que los caballos estaban ocupados, y por fin Jane se vio obligada a ir a caballo. Su madre la acompañó hasta la puerta, pronosticando muy contenta un día pésimo. Sus esperanzas se cumplieron. No hacía mucho que se había ido Jane cuando empezó a llover a cántaros. Las hermanas se quedaron intranquilas por ella, pero su madre estaba encantada. No paró de llover en toda la noche. Era obvio que Jane no podría volver. Verdaderamente tuve una idea muy acertada, repetía la señora Bennet. Sin embargo, hasta la mañana siguiente no supo nada del resultado de su oportuna estratagema. Apenas había acabado de desayunar cuando un criado de Netherfield trajo la siguiente nota para Elizabeth. Mi querida Lizzie, no me encuentro muy bien esta mañana, lo que supongo se debe a que ayer llegué calada hasta los huesos. Mis amables amigas no quieren ni oírme hablar de volver a casa hasta que no esté mejor. Insisten en que me vea el señor Jones. Por lo tanto, no os alarméis si os enteráis de que ha venido a visitarme. No tengo nada más que dolor de garganta y dolor de cabeza. Tuya siempre, Jane. Bien, querida, dijo el señor Bennet una vez Elizabeth hubo leído la nota en alto. Si Jane contrajera una enfermedad peligrosa o se muriese, sería un consuelo saber que todo fue por conseguir al señor Bingley y bajo tus órdenes. Oh, no tengo miedo de que se muera. La gente no se muere por pequeños resfriados sin importancia. Tendrá buenos cuidados. Mientras esté allí, todo irá de maravilla. Iría a verla si pudiese disponer del coche. Elizabeth, que estaba verdaderamente preocupada, tomó la determinación de ir a verla. Como no podía disponer del carruaje y no era buena amazona, caminar era su única alternativa y declaró su decisión. ¿Cómo puedes ser tan tonta?, exclamó su madre. ¿Cómo se te puede ocurrir tal cosa? Con el barro que hay, llegarías hecha una facha, no estarías presentable.
Estaría presentable para ver a Jane, que es todo lo que yo deseo. ¿Es una indirecta para que mande a buscar los caballos, Lizzie?, dijo su padre. No, en absoluto. No me importa caminar. No hay distancias cuando se tiene un motivo. Solo son 3 millas. Estaré de vuelta a la hora de cenar. Admiro la actividad de tu benevolencia, observó Mary. Pero todo impulso del sentimiento debe estar dirigido por la razón, y a mi juicio, el esfuerzo debe ser proporcional a lo que se pretende. Iremos contigo hasta Meryton, dijeron Catherine y Lydia. Elizabeth aceptó su compañía y las 3 jóvenes salieron juntas. Si nos damos prisa, dijo Lydia mientras caminaba, tal vez podamos ver al capitán Carter antes de que se vaya. En Meryton se separaron. Las 2 menores se dirigieron a casa de la esposa de uno de los oficiales, y Elizabeth continuó su camino sola. Cruzó campo tras campo a paso ligero, saltó cercas y sorteó charcos con impaciencia hasta que por fin se encontró ante la casa, con los tobillos empapados, las medias sucias y el rostro encendido por el ejercicio. La pasaron al comedor donde estaban todos reunidos menos Jane, y donde su presencia causó gran sorpresa. A la señora Horst y a la señorita Bingle les parecía increíble que hubiese caminado 3 millas sola, tan temprano y con un tiempo tan espantoso. Elizabeth quedó convencida de que la hicieron de menos por ello. No obstante, la recibieron con mucha cortesía, pero en la actitud del hermano había algo más que cortesía. Había buen humor y amabilidad. El señor Darcy habló poco y el señor Horst nada de nada. El primero fluctuaba entre la admiración por la luminosidad que el ejercicio le había dado a su rostro y la duda de si la ocasión justificaba el que hubiese venido sola desde tan lejos. El segundo solo pensaba en su desayuno. Las preguntas que Elizabeth hizo acerca de su hermana no fueron contestadas favorablemente. La señorita Bennet había dormido mal y, aunque se había levantado, tenía mucha fiebre y no estaba en condiciones de salir de su habitación. Elizabeth se alegró de que se la llevasen a verla inmediatamente, y Jane, que se había contenido de expresar en su nota cómo deseaba esa visita por miedo a ser inconveniente o a alarmarlos, se alegró muchísimo al verla entrar. A pesar de todo, no tenía ánimo para mucha conversación. Cuando la señorita Bingle las dejó solas, no pudo formular más que gratitud por la extraordinaria amabilidad con la que la trataban en aquella casa. Elizabeth la atendió en silencio. Cuando acabó el desayuno, las hermanas Bingle se reunieron con ellas, y a Elizabeth empezaron a parecerle simpáticas al ver el afecto e interés que mostraban por Jane. Vino el médico y examinó a la paciente, declarando, como era de suponer, que había cogido un fuerte resfriado y que debían hacer todo lo posible por cuidarla. Le recomendó que se metiese otra vez en la cama y le recetó algunas medicinas. Siguieron las instrucciones del médico al pie de la letra, ya que la fiebre había aumentado y el dolor de cabeza era más agudo. Elizabeth no abandonó la habitación ni un solo instante, y las otras señoras tampoco se ausentaban por mucho tiempo. Los señores estaban fuera porque en realidad nada tenían que hacer allí. Cuando dieron las 3, Elizabeth comprendió que debía marcharse, y aunque muy en contra de su voluntad, así lo expresó. La señorita Bingle le ofreció el carruaje. Elizabeth solo estaba esperando que insistiese un poco más para aceptarlo. Cuando Jane comunicó su deseo de marcharse con ella, por lo que la señorita Bingle se vio obligada a convertir el ofrecimiento del landau en una habitación para que se quedase en Netherfield. Elizabeth aceptó muy agradecida,
y mandaron un criado a Longhu para hacerle saber a la familia que se quedaba y para que le enviasen ropa.